Hoy quiero compartir con vosotros una reflexión que viene sobre todo inspirada en esto que tenemos aquí delante, en esta mañana, la mesa del Señor. Y para ello quería empezar recordando una anécdota que vivió un famoso poeta estadounidense. Él nació en 1807 en Maine, en el condado de Maine. Se llamaba Henry Longfellow. No sé si alguna vez han escuchado de él. Él fue el que tradujo la Divina Comedia de Dante Alighieri y formaba parte de un grupo reducido de poetas. Tan solo era un grupo de 5 poetas que les llamaban los Fireside Poets o los poetas hogareños. Y es muy interesante porque cuando él había cumplido ya sus 70 años, fue un periodista a entrevistarle a este poeta y le hizo la siguiente pregunta: ¿cuál es el secreto de su espíritu juvenil a su edad? ¿Cómo, pese a sus 70 años, le vemos con ese vigor, wow, tirando para adelante? Y aquel poeta, señalando con el dedo hacia su jardín, le dijo: miren, mi inspiración es ese manzano que tengo florecido en el jardín. Yo, al igual que él, todos los años me renuevo espiritualmente. ¿Cuántos les gustaría de año en año, pasen los años que sean, salir con el vigor como mínimo de nuestro querido Joan? Oye, yo el primero. Ahí, vigoroso, fuerte. Tener ese espíritu juvenil de siempre tener el anhelo ardiente en nuestro corazón de servir al Señor con lo que tenemos, con lo poco que somos, pero siempre con ilusión, siempre con esa fortaleza que viene de lo alto, ¿no? Ahora, les vuelvo a preguntar, y de todos los que hemos levantado la mano, ¿cuántos tenemos un jardín con árboles frutales? Oye, pues qué bueno. Oye, pues en esta iglesia todavía he visto manos, que no hace mucho en otra nos quedamos sin manos, ¿no? Oye, pues alabados al Señor. Felicidades los que tenéis esos árboles frutales. ¿Y los demás? ¿Qué hacemos? ¿Será que podemos inspirar nuestras vidas? Pese a no tener esos árboles frutales, podemos fijar nuestra mirada en alguien que tiene poder para vivificar nuestro espíritu de año en año. Claro que sí. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, como sucede en esta mañana, ¿qué significa para nosotros compartir la cena del Señor? ¿Somos conscientes de que se trata de ese momento tan especial y idóneo para rejuvenecer y fortalecer nuestros espíritus? ¿Somos conscientes de ello? El Señor nos está llamando a un reencuentro especial con Él y con los hermanos. Un reencuentro de reconciliación. Un reencuentro de rejuvenecimiento, de reavivamiento espiritual en cada uno de nosotros. Al repasar las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos, esa noche especial en la que les citó para compartir la Pascua, nos damos cuenta de esas instrucciones maravillosas que les dio, que fueron precedidas por un acto maravilloso: el lavamiento de pies. ¿Qué lección maravillosa les quiso compartir en aquel momento Jesús a sus discípulos? Vamos a recordarlo en Juan capítulo 13 y vamos a ir leyendo versículos del 1 al 5. El Evangelio de Juan capítulo 13, del 1 al 5. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sigue diciendo: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. El problema que Jesús tuvo que afrontar aquella noche de Pascua no solamente fue la traición de Judas, no. Los otros 11 discípulos que compartieron la mesa con él debían de aprender una lección para poder recibir las bendiciones celestiales que estaban preparadas sin medida para cada uno de ellos. Para poder seguir a su Maestro, a Jesucristo, ellos tenían que soltar algo que les estaba dificultando el servicio abnegado a su Señor. Ellos tenían que soltar su orgullo y su autosuficiencia. El lavamiento de pies nos recuerda el espíritu abnegado de Cristo a lo largo de toda su vida. Es ese pasaje de Mateo 20:28 que dice: Él no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. Por amor estuvo dispuesto a humillarse y a humillarse hasta la muerte de cruz. Pero, ¿cuál era la condición de sus discípulos? Aquellos que compartieron aquella noche el pan de su mesa. ¿Cuál es la condición de cada uno de nosotros en esta mañana? Que nuevamente estamos siendo invitados por Jesús para compartir el pan. ¿Necesitamos ser vivificados por el Espíritu de Cristo? ¿Necesitamos que ese Espíritu redentor, vivificador, haga un milagro nuevamente en cada uno de nosotros? ¿Qué cosas tiene que lavar Jesús en cada uno de nosotros? Vamos a seguir con la lectura, versículos del 6 al 9. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Ahí tenemos a Pedro. No sé si en alguna faceta de tu vida o alguna experiencia pasada te has visto un poco identificado con Pedro, ¿no? Andando muy seguro en tu criterio, andando muy seguro en tu fortaleza, y de repente, ¡bum!, desaparecieron los fundamentos bajo tus pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, Pedro, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Hazme lo que sea necesario para estar contigo por la eternidad. ¿Qué tiene que hacer Cristo en ti y en mí para poder disfrutar aquí y ahora de la propuesta que nos hace de vida eterna? Pedro tenía problemas para entender lo que Jesús quería compartir con ellos. No era consciente de la gran necesidad que tenía de ser redimido y purificado por las manos de Cristo. Hoy seguimos a veces teniendo dificultades para entender lo que Cristo quiere hacer con nuestras vidas. Nos falta fe, nos falta confianza, nos falta quizás humildad. ¿Nos sobra a lo mejor autosuficiencia? ¿Qué cosas hacen que nuestra mirada a Cristo y el seguir sus pisadas no sean una mirada tan certera, tan segura y tan dependiente como tendría que ser?
Todos debemos de estar dispuestos no solo a que nos laven los pies, reconociendo que debemos de ser purificados, sino tenemos que estar dispuestos a lavar los pies a los otros, a coger ese carácter abnegado de servicio de Cristo Jesús en beneficio de otros. Cristo nos está llamando a reconciliarnos los unos con los otros, a que nuestros corazones sean purificados con su presencia. Es así como recibimos el beneficio del perdón divino. Antes estuvimos hablando del necesario perdón divino, ¿no?, en escuela sabática, y cómo a veces tenemos dificultades para entender su justicia, que van tremendamente unidos con un perdón y una obra reconciliadora que Él quiere hacer con nosotros. Cuando llegamos a Juan 13, 34 y 35, leemos: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros, pero no de cualquier manera, como yo os he amado. Es entonces cuando todos los otros entenderán que sois mis discípulos, si os amáis como yo os he amado. Cuando seguimos leyendo versículos 10 y 11, sigue diciendo, capítulo 13, Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Y es verdad, sus discípulos habían sido limpiados por medio del bautismo y del Espíritu Santo, pero no todos. Había alguien entre ellos que no había recibido el Espíritu Santo. Había alguien entre ellos que no había sido tocado con el amor de Cristo. Aún así, sabiendo Cristo quién era el traidor, le lavó los pies para darle una nueva oportunidad de arrepentimiento. El lavamiento de los pies representa una renovación necesaria de nuestros corazones. ¿Los discípulos estaban limpios? Sí, nos dice la palabra de Dios que estaban limpios. Pero ¿qué había pasado? Que aunque habían hecho un pacto de fidelidad en el que abrazaban el perdón de Cristo, caminando en medio de un mundo de pecados, ¿qué había pasado con sus pies? Se habían vuelto a ensuciar. Nuevamente sus caracteres se podían ver rasgos de orgullo, de celos, de maldad. Y era necesario que nuevamente su Señor, su Maestro y su Redentor les limpiara nuevamente sus pies. Y nosotros necesitamos que nuestros pies sean lavados, purificados con las manos de Cristo. ¿Están nuestros pies cansados? ¿Están nuestros pies manchados porque caminamos en un mundo de pecado que finalmente nos salpica? Así es nuestra condición hoy, la misma condición que tenían aquellos discípulos en el aposento alto. Cuando seguimos leyendo el versículo del 12 al 15, así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, el Cordero de Dios, estaba a punto de sustituir el sistema de sacrificios que durante 4000 años había estado haciendo su pueblo. ¿Os podéis imaginar 4000 años de sacrificios apuntando
al verdadero, definitivo y final sacrificio para el borramiento del perdón de los pecados? Estaba en ese momento Jesucristo. El Cordero de Dios iba a poner fin a todos los sacrificios de los corderos inocentes. Iba a abrir un camino nuevo. Iba a instaurar una ceremonia nueva. Ellen White lo explica con estas palabras: mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Y hoy lo recordamos nuevamente. La Pascua fue ordenada como una conmemoración de la liberación de Israel de la servidumbre egipcia. Pero ahora el rito de la Santa Cena fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. ¿Estamos viviendo esa liberación que Cristo quiere obrar en cada uno de nosotros? ¿La liberación del pecado? ¿Queremos caminar en ese camino nuevo que Él nos propone? ¿Liberado de toda esclavitud de pecado? ¿Caminar con seguridad, con certeza, con paz en nuestras vidas, en nuestros corazones, con fortaleza, con rejuvenecimiento de espíritu? ¿Queremos esa experiencia? A veces cuando analizamos por qué pan sin levadura, así como la celebración de la Pascua, las familias israelitas se desprendían de toda la levadura de sus hogares, símbolo de pecado. Y esa expresión de símbolo de pecado lo encontramos en Éxodo 12, 15, 18 y 20. La celebración ahora de la Cena del Señor requería la confesión de nuestros pecados, la humillación del corazón, un corazón sincero y arrepentido, incluyendo nuestros egoísmos, orgullos, rivalidades y resentimientos también. Todo eso tenía que ser apartado antes de compartir y beneficiarnos del pan y de la sangre de Cristo. En 1 Corintios 5, 7 y 8 podemos buscar. Hay un pasaje que habla de esto, de la necesidad de que nos acerquemos a la mesa del Señor sin levadura. Fijaros cómo lo explica Pablo en este pasaje. 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Todavía llevamos levadura? ¿Todavía estamos contaminados de pecado? Sí, todavía. Pero ¿qué nos dice él? Limpiaos de esa vieja levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de perversidad, sino con un pan sin levadura, pan de sinceridad y de verdad. ¡Qué maravilla! ¿Queremos acercarnos y disfrutar de esta fiesta como nos propone Dios? Seamos sinceros de corazón. Reconozcamos que tiene que seguir actuando la mano redentora de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu vivificador y santificador de Cristo en nuestras vidas. Y ahora sí que estaremos preparados para este pan de sinceridad que se abrazan con la verdad de Cristo Jesús. Porque una sinceridad que no va abrazada con la verdad no sirve para nada. Jesús no espera que seamos perfectos para invitarnos a su mesa. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Porque ahora sé que confiado puedo acercarme a la mesa y yo sé que no soy perfecto. Y que todavía, si me miro bien, veo manchas de pecado en mí. Ah, pero qué bueno. Porque cuando voy a su presencia, Él tiene el poder maravilloso de borrar esas manchas. ¿Quieres reconciliarte con Dios y con tus hermanos en esta mañana?
la verdad revelada de la palabra, tiene poder para reavivar nuestros corazones. Aceptar el espíritu que le inspiró tiene poder para cambiar tu vida. Acércate con corazón contrito a los pies de Jesús. Acércate a esta ceremonia del lavamiento de pies y humíllate delante del Señor y delante de tus hermanos. Acerquémonos a participar de esos emblemas como lo que son, como esos emblemas maravillosos que nos recuerdan la necesidad que tenemos de comer del cuerpo y beber la sangre de Cristo. Esa dependencia redentora que tenemos en Él. Estar dispuestos a morir juntamente con Él, a tener una experiencia de sacrificio vivo, porque ya no hago mi voluntad, sino la suya. La mesa del Señor nos une poderosamente con nuestro Redentor. Cuando participamos de ella, debemos de experimentar ese profundo sentimiento de pertenencia a su amada iglesia. ¿Te sientes amado o amada en esta mañana? ¿Te sientes amado por Cristo Jesús? Entonces estás preparado para tomar de estos emblemas ese vínculo maravilloso que Él quiere hacer profundo, que santifique nuestras vidas. Y es por eso que nos invita diciendo en 1 Corintios 10, 16 y 17, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Debido a que hay un solo pan, nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo, porque todos participamos de este mismo pan. Cada vez que participamos de la cena del Señor, nuestra esperanza en su próxima venida se reaviva, porque Él fue que nos prometió, os digo, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba como vino nuevo en el reino de mi Padre. ¿Quieres ser bendecido y rejuvenecido por nuestro Señor en esta mañana? No dejes pasar esta ocasión. Deja de fijarte en tus debilidades y fíjate en la mirada de tu Redentor. Jesús quiere renovar su pacto de fidelidad contigo. Y nos lo dice con estas palabras, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Quieres olvidarte ya de tus pecados? ¿Definitivamente? ¿Quieres descansar de la carga de tus pecados? ¿Quieres vivir la experiencia de la liberación de esos pecados? Ven a Cristo Jesús. Arrodíllate a los pies de su cruz. Pídele la purificación empezando por tus pies. Pero ojalá que salga de tu corazón la expresión de Pedro, si es posible, báñame con tu espíritu, todo mi ser sea inundado con tu espíritu. El significado espiritual del pan y el vino nos recuerda que Cristo estuvo dispuesto a sacrificar su vida para satisfacer nuestra más urgente necesidad ante la muerte. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo, Juan 6, 33 al 35, es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Habéis oído bien? El pan que nos ofrece Cristo da vida al mundo. Y sigue diciendo, le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Creemos en esas promesas? ¿Queremos saciar nuestra hambre y nuestra sed en esta mañana? ¿Queremos también ser usados para que otros sean atraídos a esta mesa poderosa del Señor? Acércate a Jesús. Pídele de corazón que deseas comer de manera especial y beber de manera especial estos dos emblemas en esta mañana.
que su Espíritu obre con poder en tu vida. Jesús entregó su vida por ti para darte vida eterna. ¿Por qué vas a rechazar su invitación? Si quieres disfrutar de la cena del Señor como nunca antes, humíllate a los pies del Señor. Esta vez, cuando le confieses tus pecados y le pidas perdón, pídele también el poder de su Santo Espíritu obrando en tu vida, reconciliándote, santificándote, levantándote con ese espíritu juvenil y vigoroso de nuestro poeta Henry Longfellow. No solamente su espíritu, sino el Espíritu de Cristo. Hay un himno precioso para cantar todos juntos antes de pasar al lavamiento de pies. Es el himno 201. Se titula Canción del Espíritu. Y la vamos a cantar antes de pasar al lavamiento de pies. Porque es una oración preciosa que todos podemos compartir antes de participar de la Santa Cena. Vamos a ponernos en pie y alabar al Señor con este lindo himno a modo de oración.